por ejemplo, para el circuito 1 dice que tenemos que calcular el voltaje O, o sea, VO. Sí, VO es el voltaje de ese elemento que lo marca. Sí, bueno, el voltaje, por ejemplo, yo en el simulador, lo que hice fue conectar un voltímetro, o sea, justo entre la conexión de los dos diodos y entre esa y el resistor, el de 1 kilo ohmio. No, Y ya ese voltio, ¿perdón? El que te pide es el voltaje del resistor. Ah, ¿es el de resistor? Sí. Si te fijas, el V0 está indicado en el resistor. O sea, el voltaje V0 es el del resistor. Ok, está bien, muchas gracias. Ok, y así todos los demás, el V0, si te fijas, inclusive si te fijas, los circuitos no vienen todos conectados, ¿verdad? Viene, por ejemplo, dice 9 volts arriba y luego viene el circuito hacia abajo y luego termina en tierra, ¿verdad? Pero no se cierra, nosotros lo tenemos que cerrar. Ok, entonces, pues bueno, entonces vamos a continuar entonces con esta parte de los dispositivos semiconductores. Y entonces, pues ahorita que el compañero precisamente comentó sobre el diodo, ¿sí? Pues hablamos que tenemos diodos de silicio, que pues, es el más utilizado, tenemos los diodos de germanio, pero resulta que no son los únicos diodos, ¿no? Tenemos otros tipos de diodos, como por ejemplo, como el diodo LED, ¿no? Que es un diodo que pues precisamente pues su nombre lo dice, que es un diodo emisor de luz, ¿ok? Y que de estos LEDs pues los podemos encontrar pues de diferentes formas, inclusive de diferentes tamaños, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, LEDs de color, no solamente de diferentes colores, ¿no? Sino que también podemos encontrarlos, como les comentaba, de diferentes formas. Estoy buscando una... No. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces los diodos pueden tener diferentes formas, tamaños, inclusive pues hoy en día pues se maneja toda esta parte de la tecnología LED, que pues tiene pues ya más aplicaciones, ¿no? Inclusive aplicaciones que ustedes pueden ver que, que se utilizan en diferentes aparatos, dispositivos, en áreas por ejemplo, de la automotriz. Ustedes se pueden dar cuenta que en los interiores del automóvil pues encontramos eh, diferentes tipos de estos dispositivos emisores de luz, ¿no? Diferentes formas, tamaños, inclusive formando grupos entre ellos que de alguna manera pues forman displays o cosas así, y que estos pues, propiamente permiten generar información, datos, y en este caso pues datos alfanuméricos, sin números, letras, símbolos y cosas de estas que de alguna manera pues son muy utilizados en lo que es para proporcionar información en los tableros del automóvil, ¿no? Indicadores visuales y pues de diferentes tipos, ¿no? Hay otros tipos de diodos, por ejemplo está el diodo Zener. Si tenemos la oportunidad vamos a ver el diodo Zener. Bueno, ahí está el diodo Varicap, está el diodo Shockley, ¿sí? No todos los vamos a revisar, solamente vamos a revisar algunos. Y recordamos que pues bueno, el curso pues tiene pues un tiempo, ¿no? Manejamos tiempos y no nos da tiempo para poder pues revisar muchos temas que a lo mejor faltarían, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a continuar viendo? Pues propiamente las aplicaciones de los diodos, ¿no? Para este caso, pues ya sabemos que el diodo, ¿cuál es su función? Bueno, el diodo, ya dijimos, es un dispositivo formado por dos capas, la capa N y la capa P, tiene dos terminales, ¿sí? Tiene polaridad ánodo y cátodo, y que pues el diodo se puede polarizar de dos maneras, ¿no? Con polarización directa y con polarización inversa, ¿no? Y entonces esa característica que tiene el del diodo, pues nosotros estuvimos utilizándola en circuitos
en circuitos electrónicos, en los cuales pues, estuvimos haciendo cálculos para determinar corrientes y voltajes, en donde utilizamos estos diodos, el diodo de silicio, el diodo LED, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a ver en dónde podemos encontrar algunas aplicaciones, ¿no? Hay muchas, pero algunas aplicaciones de los diodos. Específicamente, ¿cuál diodo? Específicamente el diodo LED y el diodo de silicio, ¿no? Y muy probablemente veamos el diodo Zener. Entonces, una de las aplicaciones de los diodos es para modificar la forma de onda que tienen algunas señales, ¿no? Y cómo la modifica, pues como nos dice aquí, ¿no? La presentación, recortando, modificando, pero específicamente como un recortador de media onda, ¿sí? Entonces estamos hablando de una onda, ¿sí? Y de un circuito que contiene a un diodo y que lo que hace pues es propiamente recortarla, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, pues lo acabamos de mencionar, el diodo dentro de sus características, ¿sí? Sabemos que conduce, tiene polaridad y se puede polarizar en directa, en polarizar en inversa, y puede conducir en un sentido y puede, pues ahora sí que dejar de conducir o no conducir en otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, su capacidad de conducir corriente, pues es lo que lo hace utilizable en este recortador de media onda, ¿no? Entonces, se utilizan diodos en circuitos llamados rectificadores que convierten, fíjense bien, convierten el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa, ¿no? Entonces, este circuito que se le llama recortador hace esto, convierte el voltaje de corriente directa en corriente alterna, ¿no? ¿Quién es la corriente alterna? Pues ya dijimos, la corriente alterna, su forma de onda tiene una característica sinusoidal, tiene un semiciclo positivo y negativo, y entonces cuando hablamos de recortador, pues luego nos damos a la idea de que va pues, ¿no? a tumbar, a eliminar una parte de esta señal de tipo alterna, y por lo tanto, al hacer eso, mi salida, la salida del circuito, pues va a ser un voltaje de corriente directa, ¿no? Sí. Los rectificadores tienen muchas aplicaciones, estamos precisamente mencionando sobre estas, entonces los rectificadores se encuentran en una de ellas en las fuentes de alimentación de corriente directa que operan con una fuente de voltaje de alterna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una fuente de alimentación de alterna, ¿sí? Y entonces esta señal pasa bueno, por el circuito que es el recortador de media onda que contiene un diodo, y entonces este circuito lo que va a hacer es convertirla de alterna a directa, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué características va a tener y por qué ya se le considera de directa, ¿no? Una fuente de alimentación, es decir, una fuente de voltaje, ¿sí? es, este, es un elemento muy importante en los sistemas electrónicos, ¿no? Porque las fuentes de alimentación, pues son utilizadas para poder proporcionar energía eléctrica, pero del tipo de corriente directa, pues a los dispositivos, a los dispositivos electrónicos, ¿no? Dispositivos electrónicos desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Y entonces, una de las aplicaciones en donde vamos a encontrar el diodo es en la conversión de alterna a directa, ¿no? Y entonces, pues resulta que los dispositivos electrónicos activos requieren una fuente de voltaje, ¿no? O sea, requieren energía eléctrica. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra computadora, nuestra laptop que estamos utilizando ahorita en este momento. Y tenemos dos tipos de energía, ¿no? Tenemos la energía alterna y tenemos la energía de corriente directa, ¿no? Entonces, en el caso de los dispositivos electrónicos que forman parte de nuestra computadora, pues requieren una fuente de corriente constante, es decir, necesitan corriente directa, ¿no? Y entonces, ¿quién la proporciona? Pues bueno, primeramente la computadora la conectamos al tomacorriente de nuestra casa, ¿verdad? En ese tomacorriente de nuestra casa teníamos alterna, ¿sí? Y el cargador
de la computadora, pues resulta que hace la conversión, ¿verdad? El cargador de la computadora hace la conversión de alterna a directa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ese cargador, pues, si ahorita tienen la oportunidad, lo pueden tomar y viene información, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Este cargador proporciona tanto voltaje, por decir 18 volts. ¿Sí? Y esos 18 volts es lo que van y le está entrando, pues, propiamente a lo que es el dispositivo electrónico, que en este caso, pues, es nuestra computadora, ¿no? Y entonces, pues, la computadora requiere, ¿no? Esta fuente de alimentación constante de corriente directa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que la fuente de alimentación alterna de 127 a 160 Hz, que está disponible, como les decía, en el tomacorriente de la pared, pues tiene que ser convertido a corriente directa para que pueda ser utilizada en los aparatos electrónicos que utilizamos, como por ejemplo nuestra computadora que ya mencionamos, nuestro teléfono celular, por ejemplo nuestras televisiones, asistentes digitales, aparatos digitales, ¿no? Y así podemos mencionar varios aparatos que pues requieren corriente directa, ¿no? ¿Sí? Eh, y a nosotros nos interesa el paso de la alterna a la directa, ¿sí? Y resulta que el diodo pues tiene algo que ver en eso. Entonces se utiliza el voltaje producido para alimentar todo tipo de circuito electrónico, ¿sí? Incluyendo, pues ya dijimos, aparatos electrodomésticos, ¿sí? Tenemos reproductores, DVDs, computadoras, controladores industriales. Muchos aparatos también en la industria utilizan corriente directa. Entonces, hay una conversión de alterna a directa, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Y entonces, pues resulta que en esta conversión, pues está involucrado propiamente, pues, los recortadores de media onda, y en estos, pues, vamos a encontrar la aplicación de los diodos de silicio, ¿no? Ok. Entonces, el primer paso para la conversión de alterna a directa, ¿sí? Pues resulta que es el transformador. ¿Sí? El transformador, pues bueno, es una máquina eléctrica estática que funciona por el efecto de la inducción magnética, ¿sí? Y que está formado por embobinados. ¿Sí? Esos embobinados tienen un nombre: el embobinado de entrada, de salida, embobinado primario, embobinado secundario, ¿no? A los transformadores se les aplica una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje, ¿sí? Y entonces ese voltaje genera un campo, y ese campo se mueve dentro del transformador y luego después induce, ¿sí? Induce de forma estática una segunda fuerza electromotriz, que viene siendo, como quien dice, el voltaje de salida. Entonces tenemos el voltaje de entrada y tenemos el voltaje de salida, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues esto es el transformador, ¿sí? Este es un transformador elemental formado por dos embobinados: el embobinado de entrada, el embobinado de salida, ¿sí? Tenemos un núcleo, ¿sí? Que está hecho de un material conductor del magnetismo, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro embobinado de entrada, que es el primario, el embobinado de salida, que es el secundario, y se fijan por los colores y por el número pues digamos que el número de vueltas. Aquí me dice, aquí tengo muchas vueltas, aquí tengo menos. Entonces, pues resulta que cuando aquí aplicamos un voltaje, ¿sí? Por aquí hay una corriente, y esta corriente atraviesa este embobinado, y se genera un campo magnético, ¿sí? Este campo magnético se mueve por el núcleo y luego llega hasta el otro embobinado, el embobinado de salida o el secundario, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos campo y tenemos un embobinado, y entonces lo que se presenta es inducción de voltaje. Y ese voltaje, pues lo vamos a ver propiamente aquí en la salida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el transformador? Bueno, el transformador, pues nos permite poder aumentar, ¿sí? Aumentar o reducir voltajes o corrientes en los circuitos de corriente alterna, ¿sí? También pueden aislar circuitos. Entonces, ¿qué hace este transformador? Eleva
el voltaje. Entonces, si yo aquí meto un voltaje, ¿sí? Este transformador, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en mi salida puedo tener más voltaje o menor voltaje. Puedo tener más corriente o menor corriente. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a las características que tenga este transformador. ¿Sí? Que por cierto es un transformador monofásico. ¿Ok? Pues bueno, los transformadores nos permiten transmitir energía eléctrica a grandes distancias y distribuirla de manera segura. ¿Sí? Es decir, un transformador nos permite, por decir, si es elevador, eleva el voltaje y nos permite transmitir. Y nos permite también reducir. Y al aumentar o reducir, no solamente nos permite distribuir, sino que también nos permite pues, adecuar a los voltajes que nosotros requerimos pues, de manera segura, ¿no? Los transformadores, pues, desde el punto de vista de su aplicación y su diseño, pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser monofásicos, ¿sí? Pueden ser trifásicos, ¿no? Y varios son los aspectos que debemos de considerar en el diseño, ¿sí? En el diseño de los transformadores. Entonces, con respecto a su aplicación, pues ya mencionamos, un transformador eleva, reduce el voltaje o puede aislar, ¿ok? Y eso pues es muy importante, ¿no? Son muchas las aplicaciones en donde encontramos los transformadores, ¿no? ¿Sí? Y también a su diseño, ¿no? Encontramos transformadores de potencia, de mediana potencia, de baja potencia, transformadores pues pequeños, que encontramos en los electrodomésticos y así, y grandes transformadores de potencia, ¿no? Entonces, depende de su aplicación, se clasifican, de su diseño se clasifican, ¿sí? Bueno, de los tipos, ¿sí? Con respecto a sus aspectos internos como su núcleo, ¿sí? En el núcleo, pues es propiamente donde se alojan las bobinas, ¿vale? Pues aquí lo vemos, ¿no? Tenemos un núcleo y tenemos los embobinados. Si se fijan, los embobinados están colocados pues sobre las columnas del transformador, ¿no? Son varios aspectos que se toman en consideración, ¿no? Pero, ¿de cuáles tipos hay los transformadores? Dependiendo de las fases que manejan, están los monofásicos y están los trifásicos. Este es monofásico, ¿vale? Con respecto a su núcleo, pues bueno, hay del tipo núcleo y del tipo acorazado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un transformador elemental? Bueno, un transformador sería como este que vemos en la imagen, ¿no? Entonces, dependiendo del diseño, de aspectos como su núcleo, de aspectos como sus fases y así, ¿no? Varias características que deben de tener los transformadores, pues los encontramos clasificados en diferentes formas, ¿sí? Que pues es propiamente lo que nos dice, formas en las que fueron armados, ¿no? Entonces aquí vemos un transformador, ¿sí? Y ese es un transformador monofásico que tiene su embobinado de entrada y tiene su embobinado de salida, y aquí se le aplica un voltaje y entonces, de acuerdo a su diseño, y a sus fases y a lo que ya estuvimos mencionando, ¿sí? Específicamente este de la imagen es un monofásico, entonces aquí aplicamos un voltaje y obtengo un voltaje a la salida. ¿Cuánto? Pues hay que ver cómo son sus características, ¿sí? ¿Qué características? Como por ejemplo, su número de vueltas, ¿sí? Aquí este embobinado tiene un enrollamiento que se puede medir, por así decirlo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Este enrollamiento tiene 1000 vueltas y luego este enrollamiento tiene 3500 vueltas, ¿vale? Entonces, esas diferencias de arrollamiento en los embobinados primarios y secundarios es lo que hace, ¿no? Que a la salida, pues tengo un voltaje mayor o menor, ¿vale? Y estos, pues se diseñan, ¿verdad? Precisamente para que haga esto, se diseña. ¿Sabes qué? Este transformador es elevador, ¿sí? Entra tanto y sale tanto, ¿sí? Por ejemplo, entran 100 volts, salen 500. ¿Cómo lo hace? Con los embobinados, con la diferencia, ¿sí? Y por ejemplo, entran 100, salen 60. Ah, no, pues el voltaje es menor, entonces es un transformador
es un transformador reductor, ¿no? También tenemos los transformadores de tipo acorazado. Este es un transformador que de acuerdo a su núcleo, así como lo ven, pues sus embobinados vienen en las columnas. Este se le llama de tipo núcleo. Tenemos el transformador de tipo acorazado. El transformador de tipo acorazado se caracteriza por tener dos columnas exteriores, por lo que el circuito magnético se cierra, pero en pocas palabras tiene tres columnas, ¿sí? Tiene dos columnas en los exteriores y una columna en el centro, ¿sí? Entonces los transformadores monofásicos, ¿sí? El de vanado primario y secundario, se agrupan en las columnas centrales, ¿sí? Y el transformador tiene tres columnas bueno, tres columnas en total, ¿no? Y entonces estos transformadores, ¿cómo son? El de tipo acorazado es así. Y entonces se fijan, este es el núcleo, ¿sí? El núcleo tiene un grosor, ¿sí? Está formado por varias piezas, no es una pieza completa, ¿sí? A esto se le llama yugo superior, yugo inferior, pues tiene diferentes, está formado por diferentes piezas. Y ya le dan su esta forma final. ¿Para qué? Para que sobre la columna del centro, en el de tipo acorazado, vayan los dos embobinados, el primario y el secundario, ¿sí? Entonces aquí se aplica un voltaje y este sería mi salida, ¿sí? ¿De qué tipo es? Habría que ver, ¿sí? Dependiendo de sus vueltas en cada embobinado, pues podemos saber si es de tipo elevador, si es de tipo reductor. Y entonces estos son algunos de los transformadores, ¿no?, que podemos tener, el de tipo monofásico y el de tipo trifásico, ¿no? ¿Sí? Entonces en el tipo monofásico, si se fijan, aquí en las columnas se ponen los embobinados, el de entrada y el de salida, ¿sí? Y en los de tipo columna, ¿sí? Aquí en cada columna van dos embobinados, primario y secundario, para la fase 1, primario y secundario para la fase 2 y primario y secundario para la fase, ¿no?, para la fase 3. Entonces, pues propiamente lo que estamos haciendo es, pues, mencionar algo que está relacionado con los transformadores. ¿Por qué? Porque los transformadores se utilizan en los circuitos recortadores, que pueden ser recortadores de media onda, pueden ser recortadores de onda completa, y eso porque son los que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso estamos mencionando al transformador, ¿no? Entonces, un transformador monofásico, que por así decirlo es más sencillo que el trifásico, ¿sí? Pues ya dijimos, ¿no?, que los dos transformadores, tanto monofásico como trifásico, pues pueden tener la característica de ser un transformador elevador, reductor, o pueden aislar, pueden comportarse como aislantes, ¿no? Entonces, ¿cómo determino si un transformador es elevador o reductor? ¿Sí? Pues de acuerdo a algo que se le llama la relación de transformación, que no es más que, pues, una expresión matemática que nos permite poder describir, ¿sí?, con esta expresión propiamente, poder obtener un número, y en base a este número, que se le llama relación de transformación, que se representa con la letra n, pues poder obtener la información de si nuestro transformador es elevador o reductor, ¿sí? Y que esta expresión, pues, relaciona en su fórmula matemática, pues, las espiras o los embobinados primario y secundario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la relación de transformación? Bueno, es una fórmula matemática que aquí está y se representa con la letra n y nos relaciona el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario, ¿no? Entonces, la división del número de vueltas, pues nos da información. Si N2 es mayor que N1, es elevador. Si N2 es menor que N1, es reductor. O cuando se comporta como aislante. ¿Qué significa eso? Cuando ambos embobinados, primario y secundario, ¿sí?, o entrada y salida, pues tienen el mismo número de vueltas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, si se fijan, pues la expresión matemática, pues es muy sencilla, ¿no? Hay otra fórmula matemática, ¿no? Que relaciona, en vez del número de vueltas, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿sí? No es la única fórmula, ¿sí? También lo puedo calcular con las corrientes, corriente de entrada, ¿sí?, y corriente de salida.
En el caso de las corrientes, estas se ponen al revés, ¿sí? En el caso esa sería la relación de transformación calculada a partir de las corrientes, ¿sí? Sería a partir de los voltajes, ¿sí? Y esta sería a partir del número de vueltas. Entonces, algo que también vamos a utilizar pues es la simbología, ¿no? Que nos permite de alguna manera pues, representar los circuitos eléctricos. Y entonces, pues en el caso de esta simbología, pues hay símbolos para representar cosas tan simples como un resistor, ¿sí? Que pues ustedes ya saben cómo se representa un resistor, una fuente de voltaje, una pila, un capacitor, un inductor y así, ¿no? Podemos mencionar muchos elementos que están relacionados con un símbolo, ¿sí? Pero también podemos utilizar símbolos, ¿sí? Para poder representar máquinas más complejas, como en el caso del transformador, que si se fijan, pues el transformador está formado por varios elementos. Tiene un núcleo y tiene embobinados, ¿sí? Y entonces, pues aquí es lo que vemos precisamente. ¿Cuál es el símbolo del transformador? Pues aquí lo vemos, ¿sí? El símbolo del transformador, ¿sí? Que por cierto, la información que me dice es la siguiente. Me dice que tengo un embobinado de entrada, ¿sí? Y esto lo representa con este símbolo como si fuera un inductor, ¿sí? Entonces, siempre se lee de izquierda a derecha. Entonces dice, este es el embobinado de entrada, ¿sí? Y es el embobinado primario. También tengo el embobinado secundario y también se representa con un símbolo, ¿vale? Entonces, embobinado primario y embobinado primario, secundario, ¿sí? Y aquí está el transformador, miren, el embobinado primario y el secundario. Y luego, ¿qué más falta? Falta el núcleo. El núcleo también lo representa el símbolo. Aquí está el núcleo. El núcleo son estas dos rayas, ¿no? Entonces, esa es la información que nos diría, pues, propiamente el símbolo, ¿no? ¿Sí? Y este es el que se utilizaría para representar a esta máquina y con pues lo utilizaríamos para poder pues, hacer los esquemas eléctricos que vamos a estar utilizando, como es primeramente el recortador de media onda, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? Muchachas, la compañera Shelly, ¿cómo se llama la compañera? Ya se me olvidó su nombre. Todo bien, profe. Bueno, ¿dónde está? Ahí, check. Bueno, vamos a continuar. Todo bien, entonces, bueno, mencionamos el transformador porque lo vamos a ocupar, ¿sí? No nos estamos metiendo más allá, información más allá. Simplemente el transformador nos va a ayudar a transformar los niveles de tensión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo vamos a utilizar en nuestros circuitos. ¿Cómo en qué circuitos? Pues en este circuito, en el recortador de media onda, ¿sí? En el recortador de media onda, o también rectificador de media onda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este circuito? Pues propiamente va a recortar y modificar la forma de onda de una señal alterna, ¿sí? Y entonces, pues si recordamos, una señal alterna, pues tiene esta forma, ¿verdad? Tiene una representación sinusoidal y tiene un semiciclo positivo y tiene un semiciclo, pues un semiciclo negativo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues ya metiéndonos a los circuitos, ¿sí? Ya la sesión anterior estuvimos viendo algunos circuitos. Aquí nos damos cuenta que este es un circuito que contiene un diodo, ¿sí? Con su respectiva polaridad y tiene su resistor de carga, ¿sí? Que por cierto, en este resistor de carga, que por cierto se llama RLOT, ¿sí? Aquí vamos a medir, o más bien vamos a observar la forma de onda de nuestra salida, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos? Entonces, si se fijan, pues la simbología, ¿no? Nos permite, pues, representar los elementos, conexionarlos, y aparte, pues, tenemos nuestra fuente de alimentación, que nos dice que es una fuente de alimentación alterna, ¿no? Y precisamente aquí ya está representada la forma de onda de entrada.
solamente nos pone una onda completa con su semiciclo positivo y su semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque vamos a revisar qué es lo que le sucede a esta forma de onda en cada semiciclo cuando pasa por el recortador o el rectificador, y vamos a observar qué es lo que su salida, pues graficándola, ¿no? O sea, con otra forma de onda que me va a decir, mira, esta era tu entrada, así queda tu salida. ¿Por quién? Por este circuito que es un recortador. Un recortador. Y exactamente hace eso, recortar. ¿Sí? Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede. Para el semiciclo positivo, si se fijan, ¿sí? Parte de cero el voltaje, crece, llega al máximo, decrece y llega a cero, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues lo que ya hicimos anteriormente, ¿sí? En nuestro circuito ponemos nuestras polaridades y dibujamos el sentido de la corriente que tendría con esta polaridad. Por eso aquí está marcada, ¿sí? Con esta polaridad tendría este sentido la corriente, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿el diodo cómo se polariza? ¿El diodo cómo se polariza? Muchachos, ¿el diodo cómo se polariza? Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿me escucharon? ¿Cómo se polariza el diodo? ¿Directa o inversa? Directo, ¿no? Sí, ¿quién habló? Jimena. Jimena, pues en directa, y aquí se ve, miren, la corriente entra por el más, sale por el menos, el diodo conduce. ¿Y qué significa? Pues miren, dicen, el voltaje de cero empieza a crecer y llega al máximo. Entonces esta corriente también empieza a crecer. Y si yo pongo aquí un osciloscopio, ¿qué creen? Que como el diodo conduce porque se polariza, entonces también así como crece aquí, acá también crece, ¿sí? Entonces en ambos lados llego acá y dice, en ese punto también estoy acá. Y luego vuelvo a caer, ¿sí? Pero resulta que aunque estoy cayendo, hay voltaje, ¿sí? Estoy cayendo y hay voltaje. El diodo sigue polarizado, sigue conduciendo. ¿En qué momento deja de conducir? Cuando llego a cero. Entonces fíjense, el semiciclo positivo, ¿sí? Es este sentido en el circuito. Y entonces dice, el diodo se polarizó, conduce y condujo el primer semiciclo, el semiciclo positivo. ¿Qué le sucede al semiciclo negativo? Pues aquí lo tenemos, ¿no? En el semiciclo negativo, ¿sí? Por eso aquí cambia, dice, ahora sigue el negativo. Entonces, se fijan, cambia de menos, pero el sentido de la corriente, ¿para dónde va? El sentido de la corriente en el positivo iba en este sentido horario. Para el semiciclo negativo va al revés, fíjense, menos más, va para acá. ¿Y ahora cómo se polariza el diodo? Invertido. Invertido. ¿Y qué es lo que sucede en el circuito? ¿Y qué es lo que sucede en el circuito? No conduce. No Corriente. funciona. No conduce, entonces dice corriente cero. Entonces yo aquí tengo corriente cero, ¿cuánto voltaje tengo en la resistencia de carga? Cero. Cero. Entonces fíjense, todo el semiciclo negativo, tengo este sentido, polarización inversa, y todo el semiciclo negativo, pues lo recorta. Entonces, esa es la manera, por eso se le llama recortador de media onda. Entonces, este, eso fue nada más en una onda completa. Ahora imagínense que aquí está constantemente entrando la forma de onda, ¿sí? Muchos trenes de onda. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Pues así, así, así y así, ¿no? O sea, ¿cómo me queda? Me queda así. ¿Cómo es el voltaje de salida? Así. ¿Sí? Entonces, así, si conduce, no conduce, conduce, no conduce. ¿Y eso por qué? Por el tipo de alimentación que en este caso es la corriente alterna. ¿Alguna pregunta, muchachos? Y entonces, ¿qué creen? Esto que ven aquí ya es voltaje de salida de corriente directa. O sea, esto que ven aquí ya es corriente directa. ¿Sí? Y ustedes dicen, pero pues ¿cómo va a ser eso corriente directa? Pues resulta que ya es corriente directa. ¿Sí? Esto es corriente directa. ¿Okay? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, y ahí, por ejemplo, en el pico de la onda,
El voltaje que se toma es igual el eficaz, ¿verdad? Sí, y ahorita precisamente aquí hay algo, ahorita que lo que acabas de decir, efecto del potencial de barrera de salida de un rectificador de media onda. Ok, me voy a regresar otra vez a mi rectificador. ¿Ustedes creen que si aquí vale 15 volts, este de acá vale 15? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, otra vez. Este vale 15 y este vale menos 15. En el semiciclo positivo conduce, pero entonces si aquí vale 15, esta vale 15. Valdría 14.3, ¿no? Sí, exactamente. Es esto, es esto precisamente lo que acaba de decir el compañero. El voltaje de salida, es decir, ¿cuánto vale? Es igual al voltaje de entrada menos la caída del diodo. Es decir, si aquí tengo 15, ¿sí? Cuando aquí conduce, le tengo que restar el diodo, 0.7, que es esta fórmula. Es esta fórmula. Entonces, ¿cuánto vale la salida? Pues el voltaje de entrada menos la caída del diodo, que en este caso pues sería un diodo de silicio. O si fuera de germanio, pues nomás sería cuestión de identificar qué tipo de diodo es, ¿no? Para el caso de la polarización inversa, pues ahí sí no, ahí sí nos da 0. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Eso se le llama el efecto del potencial de barrera en la salida de un rectificador de media onda. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que mi voltaje de entrada sean 25, ¿sí? 24, por ahí como está el ejemplo. Entonces serían 24 menos 0.7, serían 23.3 y esto serían volts. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Entonces, este tendría 23.3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que considerar la caída del diodo. ¿Sí? Esta sería la malla, miren. Esta malla sería ¿sí? Si quieren la escribimos, ¿sí? La escribimos, hagan de cuenta que la malla sería voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, ¿sí? Menos el voltaje del resistor, ¿sí? Es menos menos este. Pero resulta que el voltaje del resistor es el voltaje de salida, y eso es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuánto es el voltaje de salida? Ok, entonces el voltaje de salida es igual, ¿sí?, al voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de salida. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo. Y ahí sale la ecuación. Y luego el voltaje del diodo lo sustituyo por 0.7. ¿Por qué? Porque ese es un valor que ya lo conozco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, si se fijan, por eso se le llama recortador de media onda. ¿Ok? Y luego tenemos los recortadores de onda completa. Si esos son de media onda, hay otros que también se llaman recortadores de onda completa, ¿sí? Dice, aunque los rectificadores de media onda tienen algunas aplicaciones, los de onda completa son los más utilizados en fuentes de alimentación de corriente directa, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, dice, estos recortadores, pues sí se utilizan, pero son más ampliamente utilizados los recortadores de onda completa, ¿sí? ¿Para quién? ¿En dónde se utilizan más? En fuentes de alimentación de corriente directa, ¿sí? ¿Y qué creen? Que en este recortador vamos a utilizar el transformador, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué transformador vamos a utilizar? El transformador monofásico que acabamos de mencionar, ¿sí? Su símbolo. Y entonces ese símbolo lo voy a utilizar en estos esquemas, ¿sale? ¿Y cómo va a quedar? El rectificador de onda completa con derivación. Este se le llama rectificador de onda completa con derivación central. ¿Por qué? Porque lleva el transformador
y esa conexión del transformador se utiliza. ¿Vale? Y aquí está, miren. Este es el rectificador de onda completa con derivación central. ¿Sí? Entonces, un rectificador con derivación central es un tipo de rectificador de onda completa que utiliza dos diodos. Entonces, fíjense, utiliza dos diodos. El rectificador de media onda solamente utiliza uno. Este de onda completa utiliza dos. ¿Sí? Y están conectados al secundario de un transformador con derivación central. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es el transformador con derivación central. Vamos a buscar algo que nos ubique. Transformador con derivación central, y aquí lo tenemos, miren. Aquí está nuestro transformador con derivación central. ¿Vale? De hecho este se ve mejor. Este es nuestro transformador con derivación central. ¿Sí? Es un transformador muy chiquito que nos dice que es un transformador de 12 volts a 2 amperes. ¿Sí? Y entonces fíjense la forma. Y tiene una entrada y tiene una salida. ¿Sí? ¿Cuál es la entrada? La de los cables rojos. ¿Cuál es la salida? La de los cables azules. ¿Sí? Ahora fíjense cómo en la entrada tiene 2 y en la salida tiene 3. Deberían de ser 2 en la entrada y 2 en la salida, ¿no? Como aquí, ¿no? Como acá está el transformador, ¿no? Aquí el transformador me dice, pero aquí hay una línea que le falta aquí en medio. Cuando tiene esta línea en medio nos dice, sabes que este es un transformador con derivación central, que es lo que tenemos aquí. Miren. Tenemos el transformador y tenemos aquí la línea del medio que nos dice, es la partición del transformador, ¿vale? Y entonces aquí hagan de cuenta que tengo entrada y salida y tengo la derivación central. En este cable negro que ven aquí, está conectada a la Tierra. ¿Sí? O más bien, en esta derivación central está conectado un resistor. ¿Sí? Este resistor se le llama resistor de carga y está conectado aquí. ¿Sí? Es como si el resistor lo pusiera aquí en medio. Es como si el resistor lo pusiera aquí, miren. Es como si el resistor lo pusiera aquí. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro transformador. Entonces dicen, el transformador es un tipo de rectificador de onda completa que utiliza dos diodos, ¿no? Ahí están. Dos diodos, utiliza un transformador que muy probablemente es reductor, ¿sí? Y que los diodos están conectados al secundario. ¿Dónde están conectados los diodos? En las esquinas, aquí, uno aquí y otro aquí, ¿sí? Y luego los diodos se juntan en una unión y en esta unión va conectado y en esta unión va conectado y en esta unión va conectado y aquí iría el resistor, este resistor iría aquí, nada más que así se ponen los esquemas, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí se entiende el circuito? ¿Sí se entiende el circuito? Muchachos, ¿sí me escuchan? Profe, ¿qué dijo que era la F de arriba? Ah, no, esta F es un fusible, aquí no le hagan caso. Hagan de cuenta que va así, que va todo completo. Hagan de cuenta, vamos a ponerle, es toda una línea. ¿Sí? Entonces no le hagan caso a eso. ¿Sí? Eso se le llama fusible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que le entra al transformador? Le entra energía alterna. ¿Vale? Le entra energía alterna. Y entonces hagan de cuenta que aquí el transformador es reductor. ¿Sí? Es del tipo reductor. Y luego lo que quiero saber es la forma de onda acá en la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un rectificador. Y dices, ¿cómo rectificas? O sea, ¿cómo es tu forma de onda aquí en la carga? Es lo que quiero saber. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la operación básica. Y si se fijan, aquí viene pues el mismo circuito que acabamos de ver. Y nos marca que tenemos una entrada sinusoidal y en la operación básica para describir el funcionamiento nos dice, mira, lo que sucede en el semiciclo positivo
y lo que sucede en el semiciclo negativo. ¿Sí? Y entonces fíjense, en el semiciclo positivo, ¿sí? Entra, se transforma la energía y entonces vean la salida de la corriente, sale, ¿sí? Sale y se va hacia arriba, ¿sí? Fíjense también las polaridades, se va hacia arriba. ¿Y qué le pasa al diodo 1? ¿Qué le pasa al diodo 1? ¿Quién me dice? ¿Se polariza? Se polariza y luego fíjense, llega a este punto y en este punto está conectado el diodo 2. Entonces la corriente se sigue. ¿Y qué le pasa al diodo 2? O sea, la corriente también se va para acá abajo. ¿Y qué le pasa al diodo 2? Se polariza en inversa, ¿no? Inversa. Entonces hagan en cuenta que este diodo se abre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la corriente se va para la carga. ¿Sí? Y entonces el diodo conduce. Perdón, entonces en la carga tengo salida, tengo forma de onda. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que esta es mi señal, este es mi semiciclo positivo y luego se transforma y luego en base a las trayectorias de la corriente, mi salida es así. Entonces fíjense, en positivo conduce. Ahora vámonos al negativo. El negativo va para acá, el transformador es reductor. Ahora fíjense, la corriente se dibuja hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a diodo 2? Diodo 2 se polariza, llega aquí a la conexión. Ahora diodo 1 se abre y toda la corriente se va para acá. Y vean lo que sucede ahora. Conduce. ¿Sí? Entonces, el semiciclo negativo de estar abajo, en la salida aparece arriba. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, si tengo aquí una forma de onda continua, positivo y negativo, aquí voy a tener puros saltos, paz, 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 paz. ¿Y cómo me queda nuestra forma de onda? Nos queda así. Ese sería el voltaje de salida. Y así, profe, ya es como, bueno, es más cercano a una... Es más cercano a voltaje continuo. Y esto ya es voltaje de corriente directa. Ok, ok. Entonces, el voltaje de salida de un rectificador de onda completa con derivación central siempre, y ya acuérdense que en 10 minutos ¿cuánto tenemos? 10 minutos, ¿no? Ok, entonces en 10 minutos nos vamos. Ok, entonces el voltaje de salida, ¿sí? Pues resulta que queda así, ¿sí? Y fíjense el cambio que hizo, eso ya se parece más a la corriente directa. Entonces, el voltaje de salida de un rectificador de onda completa con derivación central, fíjense, siempre es la mitad del voltaje del secundario, menos la caída del diodo, independientemente de su relación de vueltas. Vamos a subirlo porque esto va acá arriba, de vueltas existentes. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, otra vez, el voltaje de salida, quiero saber la forma de onda, pero no nada más la forma de onda, también quiero saber el valor. ¿Sí? Y este circuito puedo determinar también, por medio de su ecuación, su comportamiento, ¿sí? Sus mallas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este voltaje? Calculándolo con una expresión matemática para obtener el valor, pues sería así. ¿Sí? Dice, el voltaje de salida es igual al voltaje del secundario, ¿sí? Es decir, el voltaje de aquí dividido a la mitad. ¿Sí? El voltaje del secundario dividido a la mitad. ¿Por qué creen que sea la mitad? ¿Por qué creen que lo tengo que dividir entre 2, el voltaje en el secundario? ¿Por qué creen que lo tengo que dividir el voltaje secundario entre 2? Porque está particionado, miren. Fíjense cómo el transformador está particionado mitad y mitad. Entonces, esta partición significa voltaje del secundario, es decir, el voltaje que hay en el secundario, por esta partición, lo tengo que dividir entre 2. Profe,
Sí. ¿Y cuál es el voltaje del secundario? ¿O cómo lo...? No, pues ahorita Ah, yo creo que mañana vamos a hacer unos ejercicios, compañero. ok, ok. Sí. O sea, el voltaje del secundario, ¿cómo lo calculo? Pues es que todavía no le ponemos valores aquí. ¿Qué pasa si yo te digo, aquí tengo 100 volts? Dices, bueno, ya tengo 100 en la entrada. Este transformador tiene tales características. Dices, ok, está bien. Ahora sí ya puedes calcular cuánto voltaje tienes aquí. Y ese voltaje aparte le tienes que dividir en la mitad. ¿Es todo lo que tengo que hacerle? No. Hay dos trayectorias, el positivo y el negativo. ¿Sí? En ambos lados, ¿cuántos diodos tengo que restar? ¿Sí? Porque acá va a ser mi voltaje de salida. ¿Cuántos diodos tengo que restar? Pues solo uno, Solo dependiendo. uno, porque en cada ciclo tengo que restar uno. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí, digo, el voltaje del secundario, lo que obtenga del secundario, lo divido entre dos. ¿Por qué? Porque está particionado. Y luego le divido un diodo, le resto un diodo, ¿por qué? Porque en cada trayectoria, ¿sí? ¿Y ese voltaje cuál es? Es este. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, si por ejemplo hubiera 3 caminos, o sea, No pueden ser tres caminos. Haz de cuenta que este es el circuito. Este es el circuito. Sí, no puede haber tres caminos, mira, porque aquí está, este es el transformador. ¿De dónde le saca? Bueno, hay transformadores que tienen varias, aquí no tienen tres, tienen cuatro o tienen cinco, pero estamos considerando este. Estamos considerando este. ¿Sí? De hecho, aquí está otra vez, mira. Entran dos y salen tres, ¿sí? Que son las orillas y el negro te dice, mira, esta es la derivación. Ese negro es este, y aquí va conectada esta, es el resistor, que es el resistor de carga, y es el resistor en donde voy a obtener la forma de onda, y aparte con la fórmula matemática, ¿sí? Dependiendo de los valores, voy a saber cuál es el voltaje. Entonces, dos cosas quiero saber, la forma de onda y el valor del voltaje en la salida. ¿Ok? Muchachos, muchachas, Sí, ¿dudas? profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, determina el voltaje en la resistencia de carga, ¿sí? Cuando tenemos este circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a decir que el voltaje de entrada son 127. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le entra al circuito? 127. ¿Sí? ¿Qué más necesito saber? Pues necesito saber el número de vueltas de cada lado, ¿sí? El número de vueltas vamos a ponérselo. Vamos a ponérselos aquí. El número de vueltas, aquí arriba se lo voy a poner. El número de vueltas del primario es igual, vamos a ponerle a 25, ¿sí? Y luego el número de vueltas del secundario, vamos a ponerle, este, vamos a ponerle 10, ¿ok? Y vamos a ponerle 45. Entonces, fíjense, ¿cuántas vueltas tengo de este lado? 45. ¿Cuántas vueltas tengo de este lado? 10. Ok. ¿Los diodos de cuánto es? Son diodos de silicio. 1N4001. El resistor me dice, la salida es un resistor de 10 kilos. ¿Sí? Y me dice, determine el voltaje en la resistencia de carga. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? calculando el voltaje de salida. Primeramente voy a calcular el voltaje del secundario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje del secundario? Pues vamos a irnos aquí a una nueva diapositiva. Entonces yo digo, el voltaje del secundario, ¿sí?, es igual al voltaje de entrada por, ¿sí?, la relación de transformación, que es N,
Y la relación de transformación, ¿cuánto es? Es el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Eso aquí es igual. Entonces sustituimos, ¿cuánto voltaje tengo en la entrada? 127 volts. Por la relación de transformación. La relación de transformación me dice, en el primario son 45 y en el secundario son 10. Entonces en el primario, en el secundario son 10 y en el son 25. ¿Vale? ¿Y eso cuánto nos da? No había dicho 45, profe. ¿Cuánto? No había dicho 45 en el NP. Ah, sí, 45. ¿Y eso cuánto nos da? 28.22 volts. 28.22 volts. Fíjense bien, ¿cuánto entra? 127. ¿Cuánto tengo en el secundario? 28.22. Entonces, ¿qué tipo de transformador es? Reductor. Entran 127 y fíjense, Reductor. aquí tengo 127 y acá tengo 28. Es un reductor. ¿Vale? Entonces ya tengo el voltaje aquí. ¿Sí? Y ahora utilizo la fórmula de acá. Es más, hasta la copio, ¿no? De una vez. La copio y ustedes lo sustituyen y me dicen cuánto les da. ¿Vale? Ahora sí, sustituyan. ¿Sí? Ya tengo el voltaje del secundario. Y ahora díganme cuánto les da el voltaje de salida. Es decir, serían 28 entre 2 a 14 menos 0.7. Aquí serían 13.3 volts aproximadamente. Bueno, es que yo no tomé el punto 22, pero a ver, ustedes si quieren, díganme cuánto da bien. Yo 13.41. 3.41 volts. Primero calculo mi voltaje en el secundario y luego ya después sustituyo. Que si se fijan aquí, en esta fórmula yo sustituí todo junto, ¿verdad? Sí, pero para que entiendan un poco mejor, pues primero calculan el del secundario y luego... Profe, la llamada ya se va a finalizar. Sí, ok. ¿Cuánto falta? Menos de un minuto, profe. Menos de un minuto, ok. Pues bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar.